Par de años y la situación empezó a ponerse cada vez peor. La comida no alcanzaba para alimentar a toda la población, gente que se moría de hambre. La tecnología ya no servía, estábamos varados, y no sabíamos cuándo podríamos volver a salir a la luz. Cada vez había más muertes, las enfermedades cada vez eran más graves y más recurrentes, ya no sabíamos cómo solucionar esto. Los gobiernos se concentraron en crear un traje para poder buscar algunos recursos afuera, pero que ese traje aguantara grandes temperaturas o muy bajas temperaturas, pero no sabían qué podrían hacer. Ahora solo teníamos noticias de nuestro gobierno, ya que todos los gobiernos perdieron comunicaciones algunas con los otros. La situación era muy mala. A este paso nos llevaríamos a la extinción, pero nos tenemos otro problema que también afecta demasiado al ser humano. El agua, tenían unas máquinas para purificar agua, pero eso iba con gasolina, y si nos quedábamos sin gasolina definitivamente todos moriríamos por la falta de agua. Entonces el gobierno decidió empezar a buscar maquinarias, todo lo que nos sirva para el alimento, pero mientras buscaban y buscaban, un par de científicos se enferman gravemente y al cabo de 2 días o 3 se terminan muriendo. Esta noticia nos avisó de tener cuidado. Cada vez quedaba menos población, ya sea por la falta de alimentos, líquidos o por enfermedades graves, y por la misma razón de antes, por los suicidios. Esto estaba cada vez peor, pero en un lugar que el gobierno no pudo confirmar, se encontró una máquina para purificar agua. Esa máquina no usaba mucho combustible, además que cerca había una reserva del combustible, y eso nos servía, pero teníamos un problema. Esa máquina al parecer estaba algo rota, y ya ingenieros de los búnkers cercanos se aproximaron para intentar arreglar aquella máquina. Pero esto cada vez se volvía más terrorífico, porque todos los búnkers tenían una radio que conectaba con todos los búnkers cercanos, y así se hacía una comunicación. Pero cada vez se perdían más comunicaciones, entonces algunos, literalmente por decisión de todos los que vivían, se dejaron de esforzar y perdieron toda esperanza contra este final. Seguíamos luchando por comida y bebida, y tratar de no enfermarnos, ya que no teníamos muchas medicinas para poder curarnos de enfermedades. Pero se escuchó en una de las transmisiones por el búnker que habían encontrado unas máquinas sorprendentes que producían un tipo de comida y algo de agua purificada. Estas máquinas mantenieron esos búnkers con vida por mucho tiempo. Luego me mandaron a mí de exploración para ver si encontrábamos algo. Fueron los peores días de mi vida, nos daban tanques de oxígeno para respirar. Varios compañeros morían por diversas razones. Empezamos la exploración siendo 30, terminamos siendo 10. Algo que nunca podré olvidar hasta mi muerte. Ojalá todo esto jamás hubiera pasado para poder disfrutar la vida como antes, pero lamentablemente esto no podría ser. Entonces, mientras exploramos, encontramos máquinas que hacían la misma función que las que habían dicho búnkers. Entonces empezaron a construir como una habitación y a poner plantas para que no necesiten tanques para estar ahí y hagan una reserva. Nuestro búnker era lo mejor que podíamos tener, y con eso aguantaríamos unos años. Pero no estaba tan seguro, necesitábamos alguna luz que reemplazar a la luz solar y podamos empezar cultivos con luz artificial. Entonces algunos científicos de nuestro búnker empezaron a hacer pruebas para poder. Tardaron aproximadamente 3 o 4 meses para poder encontrar algo que reemplazara a algo que revolucionó, y ya podíamos empezar a cultivar, cuidar plantas para tener oxígeno, etc. Esto era un gran avance, pero todavía teníamos problemas. Cada vez éramos menos y esto daba muy malas noticias, pero no nos quedaba otra que aguantar el sufrimiento, aunque ya había perdido a la mayoría de mis amigos. Algunos estaban conmigo en ese búnker y seguían muriendo. No sabíamos qué hacer con los cadáveres, solo los tirábamos a pozos o enterrándolos, como prefieran los familiares. Pero no podíamos todavía pensar en eso. Como había salido éxito nuestra exploración, quisieron que volviéramos los 10 con otras personas y tuvimos que aceptar. Pasé otros días como si fuera un infierno. Esta vida se estaba convirtiendo en algo que nunca podríamos pensar que nos pasaría, pero me había puesto a pensar, y esta era la vida que sufrían los pobres: hambrunas, falta de líquido, muerte por enfermedades tratables, etc. Para ellos vivir era un infierno y una lucha constante. En ese entonces ya estábamos volviendo de la exploración sin éxito alguno, solo encontramos un poco de agua que no estaba contaminada, que nos servía mucho. Pero entonces no sabíamos qué hacer. En ese momento la gente ya se había puesto de mala manera en nuestro búnker, había muchos problemas.
Empezamos siendo 1000 personas en nuestro búnker, ya que era uno muy grande, casi del tamaño de 2 pueblos. Pero después de todo lo que pasó, éramos 500 personas, éramos la mitad a lo que empezamos siendo. La gente protestaba ya porque tenían mucha hambre y estaban hartos de ver familiares morir, etc. Teníamos mucho miedo, ya no sabíamos si llegaríamos a sobrevivir o cuánto tardaríamos en morir. Ya eran muchos búnkers que habíamos perdido comunicaciones, y también perdimos comunicaciones con el búnker principal, que era donde estaban todo el gobierno y gente muy importante. Todavía seguían muriendo personas y a este paso no sabían qué podrían hacer para frenar las muertes. Esto parecía una enfermedad que nos estuviera matando a todos poco a poco. En ese momento ya no habían podido encontrar forma de controlar la gente. Los búnkers estaban compuestos como bases bajo tierras con varias habitaciones, donde entraban más o menos 100 por habitación. Sí, era muy grande, pero no tanto como pensábamos. En ese momento se empezaron a escuchar en la radio sonidos de gente llorando y gritando. La gente no sabía qué hacer. Ya pasaron 5 años y tan solo quedamos en el búnker 300 personas, solo 3 habitaciones alcanzábamos a llenar, pero igual todas las habitaciones fueron repartidas. Estábamos cansados de que no podamos salir, la gente se empezaba a cansar y a querer suicidarse, pero otras personas las hacían entrar en razón que si seguíamos así la humanidad se extinguirá de una vez por todas. Pero entonces pasó lo que menos esperábamos: un grupo de exploración se encontró con una ciudad bajo tierra. Sí, una ciudad fue impresionante, había casas, hospitales, policías y lo más importante, plantas. Entonces decidimos llevar esas luces artificiales que usamos y mudarnos para allá si es seguro. Luego de un mes ya todos nos habíamos mudado a esa ciudad, cultivamos, había reservas muy grandes de agua, por fin la cosa estaba mejorando. Implantamos un proceso de procreación para que podamos vivir mucho más luego de 3 años. Ya éramos aproximadamente 600 habitantes, el doble de lo que éramos antes. Eso era muy bueno, pero teníamos que pensar que la mayoría eran niños y los tendríamos que cuidar y educar bien para que pudieran sobrevivir. Ya hace más de 15 años había pasado lo del asteroide. Era muy importante tener siempre aliento y agua, las 2 cosas esenciales. Después también eran los medicamentos, pero ya faltaban. Entonces empezamos a ver médicos si sabían cómo hacer algunos medicamentos, pero la mayoría no, solo uno cuantos sabían. Hicimos lo que podíamos hacer y anotamos. Esto era un momento histórico para la humanidad. Podría ser cómo la humanidad sobrevivió a una extinción masiva o cómo se extinguió. Nosotros nos poníamos nuestro futuro. Pasaron 15 años y mandamos a unos hombres voluntarios a ir hacia la superficie. Yo era uno de ellos, ya no quería vivir más en este infierno. Entonces cuando salimos el cielo estaba celeste, no podíamos creer, había aire pero no había mucha vida, pero se podían ver plantas y unos animales, era hermoso. Pero cuando nos paramos a ver el cielo, vimos algo que nos llamó la atención. Un par volvieron para informar lo que pasaba y que podríamos salir. En el cielo vimos algo grande que venía hacia nosotros. Entonces decidimos pasar los últimos meses o años en la Tierra lo mejor posible, divirtiéndonos, sobreviviendo. El tamaño de ese asteroide era más grande que el que había impactado antes. En ese entonces decidimos terminar, era el final de la humanidad, no sobreviviríamos a esto. Entonces después de unos 2 meses el asteroide lo vimos impactar, todos nos quedamos unidos afuera viendo el cielo por última vez, intentando dormir para no despertar jamás, y esto fue el fin de la humanidad o el fin del mundo. El final de nuestra especie. En tan solo 15 años de sobrevivir vuelve a caer otro asteroide, parece que nuestro tiempo de vivir se había acabado.